Buenos días. Gracias por venir y creo cuando me dieron el tema me pareció muy interesante porque generalmente cuando hablamos de neumococo la mayoría de nosotros lo vemos partido. Partido quiere decir que hablamos de otitis media y neumococo, hablamos de neumonía y neumococo o meningitis bacteriana por neumococo, etcétera. Entonces, en términos generales, aquí el doctor trató de resumir el aspecto de epidemiológico, de patogenicidad y de prevención del neumococo, lo cual llama la atención porque dentro de las cosas que tiene el neumococo es que todos los que están aquí sentados y dentro de esta área y fuera del área, tienen el neumococo como flora normal en la faringe. Entonces, tienen un agente muy agresivo que está ahí estacionado en su nasofaringe y que necesita ciertos cambios de su ecosistema para salir disparado y enfermar al área, irse por la sangre y hacer una bacteremia, llegar al sistema nervioso central o al pulmón. Entonces, neumococo tiene características muy interesantes. Si yo preguntara en este momento cuál es la edad más frecuente del neumococo, casi todo el mundo responde que de los 5 años a los 15 años, y exactamente esa no es la edad. La edad más frecuente para enfermarme de neumococo son menores de 5 años de edad y mayores de 50 años de edad. Ustedes lo van a ver más adelante. Y la enfermedad más frecuente y grave del neumococo es la neumonía. Una de las cosas interesantes es que no sabemos cuál es la verdadera proporción del neumococo porque no tenemos áreas centinelas para una vigilancia epidemiológica. Sin embargo, lo que podemos tener es lo que se va capturando a nivel de los hospitales del sector salud y de un grupo que se maneja en Latinoamérica que se llama CIREVA, donde México es parte de ese grupo, donde hay una doctora Echaniz que trabaja en Cuernavaca en salud pública y que es la que se le mandan a algunos hospitales las cepas invasivas del neumococo para que serotipifique a este neumococo. Entonces, desde hace muchos años se identifica el neumococo como agente con un potencial de producir una enfermedad invasiva. Neumococo nosotros lo conocíamos como Diplococo pneumoniae porque se formaba en pares redondos y generalmente en una tinción de Gram se pintan estos pares así como formas de café, se pintan de azul con una tinción de Gram. Y una de las cosas más importantes es que cambió el nombre de Diplococo pneumoniae a Streptococcus pneumoniae, y esto cambia porque la fase joven del neumococo está en cadenas y las cadenas son las que forman el streptococo. Entonces en la fase joven yo me puedo confundir viendo las cadenas y puedo confundirme con un streptococo. En cuanto madura el streptococo se rompe en pares y entonces se llama Streptococcus pneumoniae. La reacción para que yo lo pueda distinguir es una reacción de Kellum, donde se pone en un suero específico y ahí hay una tinción donde aparece, generalmente se siembra en un medio específico y donde crece este neumococo. El crecimiento del neumococo puede ser fácil en el laboratorio, pero la conservación del neumococo es difícil. En ocasiones no es tan fácil encontrar neumococo. Y una de las situaciones donde se torna más difícil es que la mayoría de los casos que llegan a un hospital ya están manejados con antibióticos. Inclusive eso es una de las causas por las cuales ahora se deben
surtir los antibióticos por medio de una receta. Este neumococo tiene varios factores de patogenicidad. Una de sus características principales es su cápsula, o sea, la pared, que es un polisacárido, y este polisacárido hace que se diferencie de los demás neumococos. Entonces hay 93 neumococos diferentes. Entonces una gama, una familia extraordinariamente grande de neumococos. ¿Y para qué me sirve que yo sepa que hay 93 serotipos de neumococo? Me sirve para saber cuáles son los más prevalentes en las poblaciones, cuáles son los más agresivos en las poblaciones, cuáles son los que tienen más resistente. Y esto pudiera ser que el conocer la prevalencia de estos serotipos, que se hiciera una vacuna para el neumococo, que eso para los neumococos más frecuentes de esos 93 serotipos. Tiene una hialuronidasa y tiene una neuraminidasa, y la neuraminidasa crea más o menos uno como pegamento que hace que el neumococo se adhiera mejor a la pared del tracto respiratorio. Si se fijan ustedes, estamos en una temporada donde está entrando el virus de la influenza. Y el virus de la influenza tiene como características especiales que una de las complicaciones más frecuentes, entre el 40 y el 50%, es específicamente por neumococo. El estafilococo puede ser una complicación de una neumonía por este virus de la influenza. Sin embargo, esta neuraminidasa, tanto la que tiene el virus de la influenza como la que tiene la bacteria, que es el neumococo, hace que haya una mayor adherencia y por lo tanto las complicaciones se vuelvan más graves. Tiene un área donde el sistema de opsonización también lo puede evadir para que no sea fagocitado este neumococo. Entonces, una de las partes más importantes, ustedes la pueden ver aquí, esto es la cápsula, y esto hace también que maneje saber a partir de ahí, de esa parte externa que tiene el neumococo, saber cuáles son los serotipos que van a estar circulando. Vean ustedes aquí la cápsula, cómo tiene un polisacárido, y también vean cómo se vuelve el patrón de transmisión. Generalmente cuando nosotros hacemos una historia clínica y llega un niño que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, que tiene cianosis, que se le toma una radiografía, que se ve una imagen de neumonía, y al empezar a hacer la historia clínica, siempre, casi en el 95% de los casos, empezó con un cuadro catarral, después empezó con tos, después empezó con fiebre, después pasó el tiempo, la fiebre se hizo más alta, empezó a tener dificultad respiratoria clínicamente y posteriormente llega al hospital. Ese virus es generalmente el que altera el ecosistema para que de ahí se salga el neumococo, ya sea arrastrado o ya sea que tome un área a nivel de la circulación. Si ustedes ven, aquí tenemos una sospecha de neumonía bacteriana, que es también muy difícil evaluar, porque hay virus que me hacen condensaciones y hay patrones bacterianos que me pueden hacer un intersticio. Entonces, cuando me dicen intersticio es igual a virus, eso no es cierto, porque puede haber factores de condensación hechos por bacterias o hechos por virus. Entonces, yo tengo que ir a buscar un diagnóstico radiológico, y el diagnóstico radiológico más el cuadro clínico, yo puedo ir pensando en lo que está teniendo este niño. Posteriormente voy a recolectar las muestras, y aquí hay cosas muy interesantes en la recolección de las muestras. ¿De dónde puedo recolectar una muestra para saber cuál es el agente bacteriano en una neumonía, por ejemplo? Entonces a alguien se le ocurre de un exudado faríngeo, pues es falso, porque ahí vive como flora normal el neumococo.
Alguien puede hacer una aspiración bronquial y tampoco, porque se puede el aspirado bronquial contaminar con la flora de la nasofaringe. La otra situación que podemos hacer es, dicen ahí, como verán más adelante las guías, pues, si hay un derrame, hacerle una punción, pero no todas las neumonías hacen derrame, porque las que hacen derrame son neumonías complicadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomarle un cultivo. ¿Y el cultivo de dónde debe ser? De sangre. Entonces aquí está el cultivo microbiológico y si es positivo, lo voy a manejar como un caso confirmado. Pero tengo un caso confirmado de neumonía. Aquí parecería que todo es muy fácil, que toma el cultivo y que crece. El problema es que los hemocultivos solamente crecen entre el 8 a 10% de los casos. O sea, es la única patología que vamos a enfrentarnos sin cultivos. El neumococo, por ejemplo, usted tiene una otitis media aguda, o sea, un niño que llega llorando, que se toca el área de su oreja, de su pabellón auricular, y que usted la explora, le ve aumentada la membrana timpánica, hipomovilidad, y dice neumococo. ¿Es posible que sea decir neumococo? No. Hemófilos influenza, no sé. Moraxella, no sé. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros le hacemos una punción. Entonces, es otra de las patologías que vamos, entre comillas, a tener que manejar sin cultivos. Entonces, ¿cómo nos orientamos a ese manejo? Nos orientamos por la epidemiología que está reportada y tenemos que ver la epidemiología anual y ver la epidemiología local, la epidemiología de México, la de Estados Unidos, la de Centro o Sudamérica o la de Europa. Entonces, no es fácil aquí, ahí tenemos un salto, porque es muy fácil poner cultivo positivo y bueno, se vuelve cultivo positivo, pero si no lo tengo, yo tengo que estar pensando en desde el punto de vista de interrogatorio, un dato muy importante: ¿qué edad tiene? Un menor de 5 años y específicamente un menor de 1 año de edad, puedo estar seguro que el agente más frecuente de neumonía es un neumococo. Este neumococo así se ve en un frotis, ustedes lo van a ver. Hay unos que están en cadenas todavía, hay unos que están en pares, hay unos que están en cadenas todavía. Miren. Entonces ese neumococo, si lo tengo identificado en el hemocultivo, felicidades, pero además es importante identificarlo en el hemocultivo porque a partir del hemocultivo y del crecimiento en el laboratorio es que yo voy a serotipificar por medio del polisacárido, voy a serotipificar qué serotipo de neumococo es. Y cambian las colonias, ustedes pueden ver, por ejemplo, las colonias del serotipo 3 de neumococo contra las colonias del serotipo 19F, que son muy disparejas. Aquí vemos entonces cómo esta cápsula del polisacárido que tiene aquí me va a identificar los 93 serotipos que existen del neumococo. Y este polisacárido es el principal factor de virulencia. Quiero decirles que se empezó a hacer allá por 1974-75 una vacuna de 23 serotipos, o sea, de los 93 tomaron a los 23 serotipos más frecuentes e hicieron una vacuna de polisacáridos. Y esa vacuna es la que se pone en la cartilla de vacunación del adulto mayor en personas mayores de 60 años. Eso se ha modificado totalmente en este momento, porque esa se tenía que poner cada 3 o 5 años porque se caen los anticuerpos, cada 3 o 5 años en el adulto y había que estarlo revacunando. Y entonces vemos que hay situaciones donde esa vacuna se queda y es lo que está establecido. Cuando muchos de nosotros estudiamos en la escuela, los niños que no tenían vaso, que tenían anemia de células falciformes, que tenían factores de riesgo, se les ponía esa vacuna de polisacáridos. Entonces,
Aquí nosotros podemos resumir, y yo comentaba hace un momento con el doctor, comentaba que si yo hablara de todo eso, pues tendríamos que hablar una hora de meningitis, otra de neumonía, otra de osteomielitis, solamente por neumococo, artritis, sepsis, celulitis, absceso cerebral, pericarditis, todo eso me lo hace infección sistémica. La infección es de mucosa, me da otitis media, sinusitis, conjuntivitis y neumonía. Esto me lo puede dar, vean ustedes, en el oído, vean ustedes en el pulmón, vean ustedes la neumonía, vean ustedes el embombamiento timpánico, vean ustedes los cuadros de neuroinfección por neumococo. Y otra de las cosas importantes es que en la faringe aparece el estado de portador. O sea, nosotros portamos neumococos. ¿Quién porta más de toda la población neumococos con mayor prevalencia en porcentaje? Los niños. Y de los niños, ¿cuáles son los niños que más neumococo tienen en la faringe? Los niños que asisten a guarderías. Entonces, esos niños son de altísimo riesgo. Y entonces esos pueden ser causantes. Ustedes como médicos tienen a familias donde llevan a su niño sano año y medio, no se ha enfermado, está sano y gordito, entra a una guardería y van a estar con ustedes en su consulta cada 15 días o cada mes con problemas de tracto respiratorio. Entonces vean ustedes toda la idea aquí. Puede ser por un proceso infeccioso viral, cómo puede migrar el neumococo al pulmón, o puede cómo migrar al oído, entonces me da una otitis media o me da una neumonía. Y de ahí las formas más graves que se llama sepsis, bacteremia y meningitis. Entonces, estas formas, como no podemos hablar tanto tiempo, yo me quedé con una que es muy interesante. Aquí, otra de las cosas importantes, de aquí se toman los cultivos de la nasofaringe para que nosotros evaluemos el estado de portador. De este estado de portador se viene y me da neumonía. De este estado de portador se va al sistema nervioso central. Pero aquí vean lo que sucede, esto es muy importante. Estos son niños y esos niños están infectando a ¿quién? Al abuelo, porque el abuelo carga al bebé, el niño le tose y enferma al adulto. Esa situación que nosotros no la percibimos como familia es extraordinariamente importante porque esto es una diseminación del niño. Y lo vamos a ver cuando veamos las vacunas, pero lo más, ¿qué les parecería que si yo hiciera una vacuna donde eliminara el estado de portador? Al hacer esa vacuna y eliminar el estado de portador, no va a haber transmisión al adulto y por lo tanto se van a caer los casos de neumonía en el adulto. Fíjense cómo va apareciendo las cosas. Pero quiero regresarme a esto. Este neumococo tiene esto, resistencias a los antibióticos. Cuando yo estudié, hace muchos años, la vida era más fácil. Todas las neumonías y todas las meningitis por neumococo les poníamos penicilina sódica cristalina porque era muy sensible. Las neumonías le poníamos penicilina. Teníamos en esa época un medicamento que parece ahora, o se parece a lo de ahora, una cefalosporina de tercera generación, que era un medicamento muy sencillo de un laboratorio que hacía este producto, que era Bristol el laboratorio, y que hacía un medicamento que se vendía terriblemente, que se llamaba Pentrexil, que era ampicilina. Y esa ampicilina era buena para todo, vías urinarias, neumonías, otitis, faringitis, meningitis, neumonías, salmonela, tifoidea.
Sí, digo, es una maravilla, todo el mundo le daba ampicilina a todo el mundo, y lo único que sucedió es que la ampicilina en realidad de primera elección no es para ninguna patología, solamente para listeria monocitógenes, de primera intención. Entonces, ahora se han presentado resistencias, como ustedes van a ver, y de estas resistencias bacterianas, en una aprox en México llegamos a tener 52%. ¿Qué quiere decir? Que si me llega una neumonía y le pongo penicilina, es un volado para saber si es sensible o es negativo. Oiga, ¿y cómo sé si es sensible o es negativo? Es viendo la evolución, porque dijimos que los cultivos van a aparecer positivos solamente en el 8% de los casos. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos las gotitas de Fluish como en una tosidura me pueden infectar. Aquí, de ahí sacamos a un portador que lo acabamos de ver, que todo el mundo tenemos neumococo en la faringe. Aquí se puede ir hasta el alveolo y me va a dar neumonía. Se puede ir a la pleura y complicarme. Nos enseñaron en la escuela, neumonía con derrame igual estafilococo. Bueno, no, es cierto que el estafilococo, pero neumonía con derrame también está dado por neumococo. Y después de eso, esto me puede dar pericarditis, este neumococo. Se puede venir a la sangre y caminar por la sangre, me hace una bacteremia y me hace una septicemia. O se puede ir por aquí por un patrón más directo y me da sinusitis, otitis media. Y de ahí de la otitis media me puede hacer un absceso cerebral y me da una meningitis. Entonces, es peligroso el neumococo en términos generales, y a veces de un cuadro catarral es cuando se disparan las cosas. Aquí si vemos nosotros entonces, viene un proceso inflamatorio en tracto nasofaringeo, las vellosidades ciliares dejan de moverse, normalmente la mucosa, el moco, el espesor del moco no es mayor de 2 milímetros, y cuando empieza a aumentar este espesor del moco, tapa la actividad mucociliar, y entonces la CIGA y la inmunidad local, que es la inmunidad de mucosa, se altera y es cuando invade el neumococo. Ahora quiero que vean esto, este es muy interesante. Miren, aquí es menor de 1 año de edad, ahí está, menor de 1 año de edad. Vean la barra, la prevalencia tan alta en menor de 1 año de edad del neumococo. Y ese es número de casos, ¿eh? Y lo amarillo son muertes. Entonces, bueno, si bien llegamos a una unidad hospitalaria donde hay niños, estamos llenos ahorita, todos los hospitales están llenos de niños con neumonía, todos. Urgencias, internados, graves en terapia intensiva, está lleno. Los consultorios están llenos de gripa, tos, fiebre, toses que no se quieren quitar y uno ya no sabe ni qué ponerle, pero está lleno en este momento el consultorio. Vean ustedes cómo les dije que cuando ¿cuál es la edad más frecuente? Nos contestan de 5 años en adelante, pues no es lo más frecuente. No es lo más frecuente, pero casi es lo único. Si llega un niño de 6 años, pues voy a pensar en neumococo en vez de Haemophilus influenza, o en vez de Moraxella voy a pensar en neumococo, aunque sea de baja prevalencia. Las cunas es lo que está más lleno, pero después vean 35 años, aquí hay muchos jóvenes de 35 años, ya empieza a levantarse la prevalencia de neumococo, pero los que tienen ya 50 años, que parecen más jóvenes y ya tienen 50 años, estos ya están llevándose, vean la altura de este contra la altura de 1 año de edad, casi ahí la llevan, de prevalencia, o sea que son sujetos que ya están para enfermarse de neumonía, y obviamente mayores de 60 años, pues la barra azul se incrementa tanto como la barra de menor de 1 año de edad. Está igualita la barra. Pero ¿cuál es la diferencia en el mayor de 60 años, de 55 años, 60? Que la barra amarilla se aumenta, se mueren más. Se mueren muchísimo más los adultos de neumonía que los niños, y todos hubiéramos pensado que era al revés, y no es cierto.
Entonces, y si ustedes ven en las estadísticas del INEGI, nacen un número exacto de niños y niñas. O sea, la población de adolescentes, de niños y niñas es igualita, son 18 millones de 10 a los 19 años, es idéntica. Pero cuando llegan a los 50 años, la población de mujeres está así y la de hombres están aquí. Todos los que están en todo este espacio son de muertos, de hombres. Entonces, primero se tienen que cuidar los hombres porque la mortalidad es más alta que la de las mujeres. Y segundo, y nadie explica por qué, pero pues estamos seguros que es estrés, trabajo, novias, lo que sea, pero hay más actividad de trabajo por parte del hombre que de la mujer. Aquí ustedes ven, esta barra es muy importante, de veras, este cuadro, porque nosotros tenemos que, aunque seamos pediatras, tenemos que ver al abuelo del niño y decirle, oiga, señor, el señor ya está en una edad de altísimo riesgo. Y si ustedes se ponen a ver lo que ahora se llama inmunosenescencia, ¿cómo es el estado inmunológico en las personas mayores de 5 años? Está frito, alteradísimo, casi igual que en los menores de 1 año de edad. Por eso son las prevalencias semejantes que se preparan ahí. Pero vean ustedes, fíjense nuevamente, la curva que hace el neumococo, hace así, alto, baja y sube. Ahora vean la curva de la influenza, está igualita, vean ustedes, menores de 5 años, baja, y a partir de los 45, 50 sube, y a los 60, bueno, pues es la locura. Es idéntica, está pegada. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente de mortalidad en el adulto? Neumonía por neumococo, porque se pegan en estas etapas de octubre, noviembre, diciembre. Y ahorita no viene lo interesante con influenza. En México, enero, febrero y marzo es el pico más alto para influenza. Si ustedes se acuerdan, estamos en el 2015, en el 2013, Secretaría de Salud estaba asustada porque en mes y medio, enero y la quincena de febrero, había más muertos por influenza que todo el año previo. Acuérdense que los periódicos empezaron a aparecer vacunas contra influenza y la gente empezó a vacunarse en forma masiva, pero no se vacunó por convicción, se vacunó por miedo. Y entonces no tenemos que llegar a esos extremos para nosotros vacunarnos y vean la fuerte asociación entre un virus y una bacteria. Entonces, hablábamos de la neuraminidasa que tiene el neumococo, pues también el virus de la influenza tiene neuraminidasa. Eso hace que facilite la complicación para neumonía por estreptococo beta hemolítico. Y aquí empezaron a aparecer. Este 2005 es cuando aparecen casi todos los artículos de complicación. Si ustedes lo revisan, este es muy bonito porque está toda la inmunología de la complicación de influenza con neumococo. Entonces, estamos centrándonos que a pesar de que toda la vida vamos a tener el riesgo de que nos dé neumonía, las temporadas donde se incrementan los agentes virales se vuelven más complicadas. Aquí tengo un triángulo dependiendo desde el punto de vista que yo le tenga que dar a las cosas. Si yo quiero darle mucha importancia a esto tiene más. Este cuadrote es mucho más grande que este. Entonces alguien dice, yo tengo un producto para prevenir otitis media. Qué bueno, eso es magnífico. Pero el que me mata o me deja con secuelas es el que me mata es que son los procesos de tipo invasivo, y el que se puede complicar o me puedo morir es neumonía. Entonces, vean ustedes que si bien todo es importante, yo tengo que buscar una prevención de la patología más grave que me da el neumococo, que es sepsis, bacteremia y meningitis. Y aquí, cargando ese peso, está la neumonía. Si lo invirtiera en forma de gravedad, no en forma de dónde es más frecuente el neumococo, aquí se ve frecuencia, pues en otitis media es más frecuente, pero
es menos frecuente que se mueran. Pero si yo lo pongo como enfermedad grave, obviamente sepsis y bacteremia es lo más importante, siguiendo de meningitis bacteriana, y nuevamente la carga de neumonía queda en medio. Esto quiere decir que la neumonía es una de las patologías más frecuentes que nosotros nos vamos a enfrentar, y como tenemos un espacio reducido de tiempo, no podíamos hablar de todas estas patologías y nos quedamos con neumonía. Entonces, cuando hablamos de neumonía y decimos alto riesgo, son 150 por 100,000, y por ese alto riesgo de 150 por 100,000, en Estados Unidos empezaron a hacer la vacuna conjugada, no de polisacáridos, vacuna conjugada de neumococo. Después riesgo moderado 20 por 100,000, y vean lo que nosotros tenemos, 898 por 100,000, que es una locura de neumonías. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, dentro de la epidemiología de las neumonías adquiridas en la comunidad, el neumococo es causa de más de 1 millón, más de 1,5 millones, 1,600,000, 1,700,000 casos de neumonía por neumococo. No estamos metiendo hemófilos, no estamos metiendo atípicos, no estamos metiendo virales, solamente neumococo. Y vean ustedes cómo es responsable de 700,000, aquí está, o 1 millón de las neumonías adquiridas son en menores de 5 años de edad. Y en los países subdesarrollados o en los países en vías de desarrollo, pues es donde se incrementan mucho más las neumonías. Este es un reporte, este es el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, este es Instituto Nacional de Salud Pública, y aquí vean ustedes el porcentaje, 12 meses, y en menores de 5 meses encontramos un total de un 49%, pero también encontramos porcentajes en mayores de 50 años de edad. Aquí vean ustedes de dónde los aislaron esos porcentajes. El mayor porcentaje es de neumonías, el porcentaje que le sigue es de meningitis, y en sepsis o bacteremia es otro de los porcentajes donde se han aislado los reportes que tiene salud pública. Y aquí de los serotipos, todos estos números son los serotipos que se han aislado, son los serotipos, todos. Pero aquí resalta un serotipo de los más frecuentes, se cae la cosa esta, se viene para abajo. Frecuentes, vean ustedes que aquí tenemos el porcentaje, 39 dice de porcentaje, pero hay uno, es muy interesante, vean este 19A. Entonces ese 19A quiero que todos son válidos. El tener un 1, un 3, un 7, un 14, un 23F, todo es válido desde el punto de vista epidemiológico y de sensibilidad. Ese 19A empezó a aparecer después de que apareció una vacuna de neumococo. En el 2001 apareció una vacuna conjugada de neumococo. La traía el laboratorios Wyatt y se llamaba Prevenar 7. Esa a muchos niños que nacieron en esas épocas se las pusieron los pediatras privados. Eso fue 2001, 2002, 3, 4, 5, 6. En el 2006 y 2007 empezó a ponerse en las comunidades rurales de este país a ponerse la vacuna. Y el resultado fue bueno porque bajaron los casos de neumonía en esos sitios, y eso fue motivo para que en el 2008 la vacuna estuviera en la Cartilla Nacional de Vacunación Prevenar 7. ¿Qué quiere decir? Que tenía 7 serotipos. Dentro de esos 7 serotipos no tenía el serotipo 19. Oiga, pero ¿qué pasó? Erradicó los serotipos de la faringe, pero teníamos 80 y tantos más, y hubo sustitución de serotipos, y esos serotipos que sustituyeron
vino a aparecer este 19A. Entonces, aparte de ese problema que aparecieron nuevos serotipos, la resistencia empezó a modificarse y vean ustedes cómo hay resistencia a penicilina. Antes era muy general, ¿es resistente o no es resistente? Ahora dicen, resistencia de todas las partes del organismo son estos, de todos, pero hay una resistencia solamente para meningitis. Entonces, la resistencia para meningitis se necesita, es mucho menor lo que necesitamos contra lo que necesitamos para volver resistente fuera del área de la meningitis. Si yo tengo una neumonía, necesito mix mucho mayores, o sea, es más complaciente, pero para meningitis bacteriana es mucho más estricto para que mis mix de 0.6 con 0.12 ya sea resistente. En cambio, para el área no meningia necesito 0.12 o más de 10, que es mucho más alto. Entonces, tenemos que se cambian los serotipos y aparecen resistencias bacterianas. Y la resistencia en México va de un 42% en este momento. Entonces, este es un estudio que hizo la doctora Echaniz, que tomaron cepas que le mandaron varios hospitales del país, como fue Centro Médico, como fue Hospital Infantil de México, como fue Instituto Nacional de Pediatría, etc. Y entonces, en la red que tiene de Cireva, que es Cireva, se juntan todos los neumococos de todo el mundo y reporta a Canadá, y Canadá es donde está la OPS. Proporción, vea, de cepas de 19A en 2 periodos. Entonces, aquí tenemos que del 2000 al 2012 se recuperaron 1.825 cepas de neumococo. En este periodo del 2000 al 2008, de 1.189, el 6.3% fue 19A. Pero del 2009 al 2012, 150 fue 19A. ¿Qué significa eso? Que del 2000 al 2008, cuando empezaron a poner la vacuna de 7 serotipos, ya había empezado a crecer el 19A, que no estaba en la vacuna de 7 serotipos. Y esto es una proyección de lo que pasa en la población mexicana. La población mexicana del año 70 eran más o menos 20 millones de gentes, 22 millones, ahora somos 114, 118 millones de gentes. La base de esa pirámide del año 70 era así, de menores de 15 años y un piquito así, de mayores de 60 años, porque se morían todos. ¿Se acuerdan que allá las abuelitas tenían muchos niños, 11, 12, 8, 7, 9, pero comentaban, tuve 12, se murieron 4, tuve 8, se me murieron 3, tuve 5, se murieron 2. Ahora si tienes uno, no tienes derecho a que se te muera nunca ese niño. El promedio de vida de un niño que nace en este momento es prácticamente de 76 años de edad, el que está naciendo en este momento. Entonces, la población está envejeciendo. Y la población, en una proyección para dentro de unos 20 años, 35% de la población de la mexicana va a ser mayor de 60 años. Y vean ustedes cómo va a ser la curva de incrementarse para los adultos. Bueno, ¿y por qué me estoy metiendo con los adultos? Porque los adultos son los que están impactando para mayor mortalidad, como ustedes lo están viendo. Entonces, una vez que este neumococo se va al pulmón como causa más frecuente de enfermedad por neumococo, bueno, pues va a haber, es muy frío lo que leemos en los libros, pero todo el mundo ha visto un niño de 3 meses que lo único que puede tener en una neumonía sin que tenga ninguno de estos criterios es un quejido. Y eso es suficiente para estar pensando en neumonías, para pensar en sepsis, para pensar en meningitis, etc. El niño pequeño, menor de 6 meses, no da marcadores tan importantes.
Inclusive neuroinfección ni siquiera tiene signos meningios y tiene 1, 2 o 3 meses. Lo que vamos a encontrar es rechazo al alimento, fiebre, abombamiento de la fontanela, etc. Y bueno, después lo que sí vamos a ver es apnea, retracciones y manifestaciones de dificultad respiratoria. Fiebre la vamos a tener en la mayoría de los casos, va a ser una fiebre alta. Tos, en ocasiones no la tenemos. El niño sano, de 2, 3 años, sano, gordito, bonito, ese me va a dar fiebre. Incluso a veces lo exploramos, no le encontramos nada y sigue con fiebre. Por eso los niños que tenemos con fiebre y no encontramos cuál es la causa, placa de tórax, urocultivo y hemocultivo. Con esas 3, porque la biometría me va a dar leucocitos, pero ¿y de dónde está la infección? Entonces, siempre tenemos que hacer de base esas 3 estudios y no nos vamos a perder. Taquimnea es importante. Después de eso, la saturación de oxígeno se va a alterar, lo vamos a ingresar, ahí se puede intubar o no se puede intubar. La cianosis y la hipoxia me puede ser una manifestación de que este paciente está grave. La biometría hemática, lo único que me puede sugerir es la presencia de leucocitosis con neutrofilia, pero los cuadros virales me pueden dar leucocitosis y un mite y mite de neutrófilos y de linfocitos. Entonces, tenemos, vean cómo es una evidencia baja para hacer diagnóstico de neumonía, una biometría hemática. Y nosotros pedimos muchas veces en los hospitales a nuestros pacientes velocidad de sedimentación o proteína C reactiva. Y hay metaanálisis donde dicen, bueno, cuidado con la proteína C reactiva. No, la proteína C reactiva es lo único que tengo que ver para decir que es bacteriana. Es la proteína C reactiva más el niño, más cómo está llegando, más cómo está su cuadro clínico, más cómo está su placa, más cómo está la proteína C reactiva. La proteína C reactiva sola, así como diagnóstico solo, no me va a ayudar en términos generales para nada. Si pido procalcitonina y proteína C reactiva, me van a ayudar un poco mejor. Sin embargo, solamente tampoco me va a dar orientación de neumonía porque puede estar infectado con una sepsis con foco pulmonar y entonces me voy a ir al pulmón y voy a descuidar la sepsis. Entonces tenemos que orientarnos en forma muy importante. Entonces vemos ahorita en la gran masa, en el gran volumen del diagnóstico de neumonía, pues vamos a ver el diagnóstico clínico, que lo escucho, lo veo, lo valoro, etcétera. Y bueno, ese es mi gran mundo como diagnóstico clínico. Después vamos a ver qué tan severo está el cuadro de mi neumonía, que esa es otra posibilidad, cómo está su oxígeno, qué tanto tiene dificultad, cómo está su gasometría. Después vamos a ver qué anormalidad tiene, está condensado, tiene derrame, tiene absceso, etcétera. Vamos a ver su anormalidad. Después vamos a ver si tiene consolidación o no. Generalmente la consolidación me la hace una bacteria, pero virus sincial respiratorio en el 10% de los casos me puede hacer una consolidación. Y vean ustedes, lo último que vamos a tener, y lo puse el círculo chiquito, porque ese círculo es lo que menos vamos a obtener. Dijimos que podíamos obtener en un hemocultivo solamente en el 8 a 10% los hemocultivos. Y de ahí nuestra gran pregunta es neumonía por neumococo, pero tenemos muchas opciones. Tenemos la edad, tenemos el cuadro clínico, tenemos si está vacunado, no está vacunado, etcétera. Entonces, esto generalmente, estos reactantes de fase aguda, para que nos ayude con toda ese volumen de impresión de clínica, de laboratorio, de rayos X, también los tenemos que tomar en una forma no tan determinante para definir proceso infeccioso, pero si yo tengo la procalcitonina y la proteína C reactiva, generalmente es una evidencia buena de un proceso de tipo infeccioso. Y vean ustedes, si yo las tengo separadas sin el resto del cuadro clínico, puede ser que esto no sea
no sea válido, debo de tener toda la consistencia de la evolución del paciente. Entonces ese neumococo puede llegar y otra vez vuelvo a lo mismo. Nadie puede decir, usted pone ahí una radiografía y que le diga el radiólogo es neumococo, hemófilos, eso es una mentira. Lo más que le puede decir una descripción de la placa y usted con su clínica sabrá definir qué es. Y es una muy interesante porque vean ustedes los cuadritos. Dice comparación de un estándar de oro con un radiólogo pediatra y un pediatra. Y aquí tenemos comparación con 2 radiólogos pediatras. Entonces, vean ustedes cómo en términos generales entre el pediatra, que son los radiólogos pediatras y los pediatras, y con 2 radiólogos, más o menos son consistentes. El que traten, cuando revisan una placa, tienen cierta consistencia para decir que si es una neumonía lobar, que si no es lobar, o que si no tiene neumonía, la consistencia es buena entre el pediatra y el radiólogo pediatra. Las complicaciones, que nunca deben de llegar a las complicaciones, generalmente cuando llegan en empiema, neumatoceles o absceso, son niños que les estuvieron picando con antibióticos, que dejaron evolucionar el cuadro y que se están complicando. Ahí está el número de aislamientos por el hemocultivo, 8 a 10% de los casos, pero es lo único que tenemos. Hay algunas otras pruebas en orina para ver neumolicina, sin embargo, estas no están validadas para niños. Entonces, bueno, ahí tenemos un neumatocele, vean ustedes, aquí está. Aquí tenemos un absceso pulmonar, esto es una verdadera complicación. Aquí tenemos un derrame y las causas de no mejoría. Y esto es interesante porque ¿cómo voy a empezar mi tratamiento? Llega un niño de 1 año y medio, 2 años con una neumonía. Le voy a empezar penicilina. Lo que está estandarizado en todos los libros es 100,000 unidades por kilo de peso. Pero nosotros hacíamos esto en el hospital, 100,000 unidades en urgencias por kilo de peso y no evolucionaba bien y de urgencias se iba a infectología. En infectología, después de 48 horas no evolucionaba bien, debe ser un neumococo con resistencia intermedia. Hay que ponerle a 300,000 y le poníamos sódica a 300,000 unidades. Y el niño no evolucionaba bien y entonces a ser uno de alta resistencia y le poníamos ceftriaxone. Creo que ahora lo que hacemos en el hospital, esto lo pueden hacer ustedes, es si quieren empezar con penicilina sódica cristalina, empiecen a 300,000 unidades por kilo de peso cada 4 horas. Y eso les va, si tienen buena evolución, se sigan con el neumococo de resistencia intermedia o neumococo sensible, pero si tienen mala evolución, brincan rápidamente a ceftriaxone. No que de 100,000 a 300,000 a ceftriaxone son 6-7 días y el niño ya se está complicando con otras cosas. Entonces, aquí vemos que pueden usar ceftriaxona, 75 miligramos por kilo cada 12 horas. Pueden continuar después con la amoxicilina, a 90 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis. Si tiene resistencia intermedia, ceftriaxona 75 miligramos, levofloxacina se puede dar, no es lo habitual, estos son unas guías de la ITSA, pero ellos pueden recomendar levofloxacina en niños de 6 meses a 5 años. Y aquí de 8 a 10 miligramos en niños de 5 a 16 años de edad. En adultos, ustedes saben que la levofloxacina se maneja de 500 a 750 por niño. Y la penicilina. Aquí, nuevamente, prevención. Los niños deben ser inmunizados con vacunas para patógenos, neumococo, que ya comentamos, Haemophilus influenza tipo B. El Haemophilus influenza viene en la vacuna pentavalente que pone el gobierno, entonces bueno, pues ya tenemos ganancia. Y pertussis, aquí hay otra cosa muy interesante, Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, en el año 2010 hay un pico impresionante de Bordetella pertussis en los Estados Unidos, generalmente en adolescentes, pero casi el pico es tan alto como lo que
se reportaba en 1942. 42 es antes de la vacuna de DPT, que ahí viene así de alto. Cuando ponen la vacuna de DPT, es difteria, tétanos y pertusis, DPT, apareció en 1943 esa vacuna. Y entonces pues hizo así. Nosotros, nuestro mayor número de casos en México es en menores de 6 meses de edad. La pregunta es ¿por qué, si sector salud me dice que tengo una vacunación del 90% en los niños mexicanos, por qué tengo tantos casos de Bordetella pertussis, que es tosferina, en menores de 6 meses? Porque esos niños menores de 6 meses, generalmente de 1, 2, 3 o 4 meses, no están vacunados, y además todos ustedes pueden tener Bordetella pertussis, todos ustedes, porque sus títulos de anticuerpos, después de su última vacunación, a ustedes los vacunaron la última vez cuando tenían entre 4 y 6 años, o sea, hace mucho. Ya se perdieron esos anticuerpos, se perdieron entre 8 y 10 años después de esa vacuna, o sea que cuando tenían 16 ya no tenían anticuerpos. Entonces, si una mujer se embaraza, nace su bebé y no le pasa anticuerpos para Bordetella pertussis. Y de esos niños que hemos estudiado con Bordetella pertussis menores de 6 meses, el 80% en México, la mamá es la transmisora, porque tiene a su bebé así de 1 o 2 meses y le está transmitiendo la Bordetella. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Vacunar a la mujer embarazada después de la semana 26 de embarazo, entre las 26 y 32 semanas de embarazo, para que le pase anticuerpos al niño de esa vacuna, que es DPT celular para adolescente y adulto. Se llama Adacel o se llama Bustre, que es el nombre comercial. Se lo pasan, el niño nace con anticuerpos y le da chance de llegar a los 2 meses y vacunarse conforme su cartilla nacional de vacunación. Entonces, es una fuerte evidencia que nosotros tenemos. Vean ustedes cómo aquí dice, padres y cuidadores de niños deben ser vacunados. Entonces, pues los médicos también. Aquí vemos que la neumonía por neumococo luego de infección por virus se disminuye siguiendo los esquemas de vacunación. Si yo me vacuno contra influenza y me vacuno contra neumococo, las cosas van a mejorar bastante. Eso es una recomendación fuerte de una evidencia. Entonces ahora viene la vacuna conjugada de neumococo. Habíamos hablado de una vacuna de polisacáridos. Tomaron el polisacárido del neumococo, ya saben dónde está, en la parte externa. Ahí le hicieron como una salsa, hicieron los serotipos más frecuentes y 23 serotipos, pero no sirve esa de polisacáridos para levantar anticuerpos en menores de 2 años de edad. Entonces idearon una conjugada de neumococo. ¿Qué es eso de conjugado de neumococo? Sacaron una fracción proteica de Colinebacterium diphtheriae y se la pegaron al polisacárido. Y entonces lo conjugaron. Y entonces ponen la vacuna y engañaron al sistema timodependiente, porque viene ya conjugado y levanta una respuesta inmune en menores de 2 años de edad. Así es como conjugan la vacuna contra neumococo, y ustedes vean aquí, va a haber 3 vacunas. Miren, esto que dice 7, ¿dónde está? Aquí está el 7, y estos puntitos, esta vacuna de puntitos, es los serotipos que contiene la de 7. Estos serotipos es importante que se lo sepan, no quiero confundirlos. El doctor estuvo hace 3 meses, yo creo, 4, en Puerto Rico, y hubo una sesión de 1:30 de neumococo, y créanme que en vez de orientarnos, era quién sabe qué decía, números y números y números y números, muy complicada la acción, y uno que más o menos le sabe, complicado.
Entonces, la cosa es muy sencilla. Estos son los serotipos. Si ustedes cuentan, aquí hay 3, aquí hay 2, son 5 y aquí hay 2, son 7. 23F, 19F, 14, 18C, 46B y 9B. Con eso hicieron, es una vacuna de 7 serotipos. Y esa fue la que pusieron en México en la Cartilla Nacional de Vacunación. Pero otro laboratorio tomó estos 7 y le agregó estos, el 1, el 5 y el 7. Y entonces hizo una de 10, una conjugada de 10 serotipos. Entonces dijo, pues mi vacuna, como tiene 3 más, pues va a ser mejor. Y bueno, le empiezan a poner, el Seguro Social la puso exactamente como año y medio. Los que trabajan en el seguro pusieron una que se llama Synflorix, la pusieron sobre el año 2009, por ahí, 2010, pero después sacan una de 13, que es hermana de la de 7. Le metieron estos serotipos a la de 13, más estos 3 son 10, más estos 3 son 13. Y dentro de esta de 13 viene el 19A. Bueno, entonces ya nos ubicamos con las 3. Entonces ahí están. Esta es la de 7 de Pfizer. Aquí están los 7 serotipos. Esta es la de 10 de Glaxo, que tuvieron que asociarlo como una fracción proteica, así que lo conjugaron con una fracción proteica de Haemophilus influenza. Y ellos proponían que servía para la otitis media, lo cual en el estudio que ellos ponen, aparentemente en el grupo control, fue mejor la vacuna para otitis media en el 33%. Pero para que levantaran bien anticuerpos tuvieron que hacer 3 conjugaciones en vez de una. Miren, este está con una y este tiene la fracción proteica, está conjugada con toxoide tetánico y está conjugada con una fracción de Colinebacterium diphtheria. Entonces esa es la de 10. Por eso aquí dice efecto contra otitis media. Parecía que servía, y entonces aquí está la de 13, que tiene exactamente lo mismo que la de 10 más 3 más. Y hay una que está en el futuro que va a tener estos 2. Bueno, eso ya hablaremos en otra ocasión. Entonces yo nomás quiero decirles el impacto. El impacto es, Estados Unidos la mete, aquí está, se incorpora a los calendarios de vacunación de Estados Unidos y baja la hospitalización por neumonías en el 57%. Imagínense la población americana donde le baja 57%, que no llegan a hospitales, que no usan antibióticos, que van a tener libertad en esas camas. Vean ustedes la baja. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice Organización Panamericana de la Salud, para los que no vean allá atrás, aquí arribita dice, la Organización Panamericana de la Salud está muy inquieta por la emergencia de clonas de Streptococcus pneumoniae del serotipo 19A, un serotipo no contemplado en la vacuna heptavalente de neumococo. La heptavalente es la de 7. Entonces, la OPS dice, ¿qué está pasando con este serotipo? Es un serotipo muy agresivo y muy resistente. Entonces, vean un ejemplo de un país avanzado, que es Nueva Zelanda. Ellos empiezan a poner en el 2008 la de 7 serotipos. Y vean ustedes, estamos hablando de puro 19, no de todos. Y le mete la de 7 serotipos, pero se le está levantando el 19 y se le sigue levantando el 19. Entonces dice, voy a meter la de 10, porque la de 10 referían inmunidad cruzada para 19A. Pero pues meten la de 10 y ven que sigue avanzando el 19A hasta que meten en julio 14 la de 3 serotipos y se cae. Pero vean cómo ese fue midiendo la carga de la enfermedad. Vean ustedes ahora Uruguay. Este es muy interesante. Uruguay es un país chico, pero ha controlado muy bien. 2007 pone la vacuna de 7 serotipos. Prevenar 7,
Después vean ustedes cómo baja, todo lo azul, cómo baja la carga de la enfermedad. Luego mete Prevenar 13. Miren cómo estaba la carga de la enfermedad antes de la vacunación y miren cómo está en el 2011. 87% de las neumonías confirmadas ha bajado manejando la vacuna de 13 serotipos. Meningitis en niños menores de 2 años. Es una publicación del Pediatrics Infectious Disease del año del 2014 y vean ustedes cómo meten la de Prevenar 7, después se les dispara, meten la de 13 y se baja 70% de meningitis bacteriana del 2001 al 2011. Y vean, al meter la de 13 cómo bajan los serotipos. Y entonces, en 2002 y 67% de disminución con los 6 serotipos adicionales de la de 13. O sea, si meto la de 13, hay 6 serotipos más que me impactaron en la disminución. Este es México, está en inglés, pero es de México. Esta es Dirección General de Epidemiología de México. Vean, meningitis del 85% por 100,000 niños en menos de 5 años en el 2003, 4.3 por 100,000 en el 2007 y ahora hay 2.6 por 100,000 en menores. Ha bajado 6.5 por 100,000 los casos de meningitis bacteriana. Yo estoy en un hospital de concentración y este año he visto 1 en todo el año, cuando antes yo me entrené con meningitis bacteriana. Yo hice los estudios junto con el grupo de McCracken allá en Parkland, Texas, terapia intraventricular, los nuevos antibióticos, etcétera, pero vean cómo ha bajado. Ahora, quiero nada más concluirles esto. Con la de 7, el impacto de la enfermedad en México, por los serotipos que tenemos en México, fue del 50%, con la de 10 fue del 53% y con la de 13 es del 72%. Es evidente que una vacuna de 13 serotipos para México es una vacuna bastante buena. Incluso si ustedes tienen niños en su consultorio que vacunaron, que ahora tienen 4 años o 5 años y que vacunaron con la de 7 serotipos, con Prevenar 7, háblenles por teléfono, díganle a su secretaria, consígueme todos los que estén bien vacunados para ponerles una dosis y reforzarlos con los 6 nuevos serotipos de la de 13. Y bueno, tan es así de importante que hay un día, no hay Día Mundial de la Pseudomonas ni de la Escherichia coli, pero sí hay un Día Mundial que es el 7 de noviembre de una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. Pues muchas gracias.